Bueno, como ustedes saben, hoy se está conmemorando el Día de la Soberanía Nacional porque un 20 de noviembre de 1845, allí en San Pedro, a orillas del Paraná, donde el río hace un codo, más precisamente, se libraba una batalla fundacional contra las potencias anglo-francesas, dos potencias enormes por aquel entonces. Una confederación argentina al mando de Juan Manuel de Rosas que daba esa batalla y que finalmente, si bien perdía en lo militar, ganaba en lo político. Tenemos comunicación ya mismo directa con Esteban de Gori, él es historiador, está en San Pedro. Esteban, ¿cómo te va? Diego Zucalesca te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, en principio preguntarte, ¿cómo recibís vos este Día de la Soberanía Nacional? ¿Cómo te encuentra? ¿Qué reflexión puedes hacer al respecto? Bueno, es una fecha muy importante y muy interesante de la historia argentina. O sea, hay que considerar que en esa época se conocía una organización llamada la Confederación Argentina y efectivamente hubo un bloqueo que duró 3 años, de 1845 hasta 1848, por una fuerza anglo-francesa, y que efectivamente eso respondía o articulaba distintos conflictos, o sea, los conflictos que tenía el propio Rosas con el antirrocismo en algunas provincias, como en Montevideo fundamentalmente, y también articulaba algunas pretensiones anglo-francesas sobre este territorio, básicamente vinculado a la necesidad de establecer una vía libre de navegación del río Paraná. Entonces se articularon distintos intereses. Los llamados unitarios en ese momento van a apoyar el bloqueo anglo-francés, entendiendo que pueden derrotar a Rosas, con lo cual se produce lo que todo el mundo conoce, la batalla de Obligado, que es una batalla interesante, donde efectivamente las fuerzas dirigidas por Mansilla, que era el general en jefe de esa batalla, claro, de construir ahí una fortaleza y las defensas y las cadenas para impedir el viaje de la escuadra anglo-francesa. Se produce una batalla en la cual las fuerzas de la Confederación Argentina son derrotadas. O sea, es una batalla heroica frente a dos grandes imperios y es derrotada, pero efectivamente fue tan importante simbólicamente esa batalla, no solamente porque San Martín se ofrece a luchar y luego va a ofrecerle a Rosas su sable, sino que se convierte simbólicamente en una batalla contra dos potencias que, como dije al principio, van a estar desde el 45 hasta 1848 bloqueando el puerto de Buenos Aires. Esteban, decía antes, y decías vos también, ¿no? Esta batalla heroica obligó precisamente, a reconocer la soberanía nacional. Había atrás objetivos obviamente económicos, pero también había objetivos políticos. Esto del protectorado británico en la zona, ¿era efectivamente un objetivo de esta invasión? Mira, por los documentos que existen, el argumento, sobre todo del Imperio Británico y francés, era liberar el río para otros países aliados como Bolivia, como Paraguay. Ese era un poco el argumento. Y obviamente poder también controlar el flujo de materias primas o de la navegación que terminaba en sus territorios. La verdad que el imperio anglo-francés tenía también otro objetivo político, que era, entre comillas, mantener un equilibrio regional, sobre todo porque entendía que Rosas presionaba al gobierno de Montevideo a través del general Oribe. Entonces, el intento de controlar por parte de Rosas a Montevideo constituye, entre comillas, también una excusa para que la escuadra anglo-francesa intervenga en el Río de la Plata. Claro. Eso es un poco la propuesta o los objetivos políticos. O sea, esos imperios, sobre todo el inglés,
intentó todo el tiempo mantener, entre comillas, una especie de equilibrio regional donde la Confederación Argentina y otros territorios no asumiesen una preponderancia en la región. Bien, digo, más allá de esta cuestión, vos también le atribuís el carácter libertador de la batalla como en aquel momento se lo otorgó San Martín. ¿Cómo? No te escuché bien. Más allá de esta cuestión, si vos le entendés que tiene el carácter casi libertador, digamos, estamos hablando de una epopeya como la que tuvo que ver con liberar nada menos que América del Sur de España, digo, este es el carácter que le otorgó en su momento San Martín, ¿coincidís con esta mirada? Bueno, lo interesante es que San Martín, viviendo en Francia, le envía una carta muy interesante a Rosas, diciendo que la verdad que estaría dispuesto a luchar y que lo felicita, ¿cierto? Es verdad también que España no tiene ningún tipo de fuerza política ni militar para intervenir en América del Sur. La verdad que después de la guerra de independencia, el imperio español queda absolutamente debilitado como potencia y sobre todo como un orden político capaz de intervenir en los conflictos de América del Sur. Bien, Esteban, te agradecemos mucho el contacto con Vivo en Argentina. Siempre es interesante reflexionar sobre estas cuestiones. Una historia que, bueno, fue tapada por la historia oficial, así que siempre vale la pena, es bueno reflexionar, repasar y entender por qué pasó lo que pasó, para que, bueno, reivindicar esta lucha que realmente fue una epopeya, sin dudas. Te agradecemos mucho el contacto con Vivo en Argentina. No, les agradezco a ustedes el llamado. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces...